La técnica consiste en utilizar la tecnología de Google Sites para la creación de aplicaciones web del lado del cliente. Esto significa que la lógica, la presentación y todo lo relacionado con la aplicación va a estar almacenado en el cliente, normalmente a través de la utilización de JavaScript. La técnica se denomina AppScript. AppScript es una tecnología ofrecida por Google para poder automatizar procesos. En este caso se habla de Google Sites, es para poder publicar a través de la internet la aplicación web y automatizarla mediante el uso de AppScript. La técnica es para poder construir aplicaciones web robustas, no solamente desde el lado del cliente, sino haciendo interacción con los otros servicios de Google, como lo son el Drive, el Gmail, el Google Maps, el Calendar, entre muchos otros. La idea consiste en poder manipular a través de un sitio web propietario creado por el usuario sus otros elementos, como lo pueden ser hojas de cálculo, archivos de documentos de texto, presentaciones, imágenes, y de esta manera crear aplicaciones robustas que puedan ser utilizadas tanto en la industria como en el lado particular. El primer paso es tener un sitio web. Se ingresa primero a una cuenta de Gmail o alguna cuenta que se tenga a través de Google y se accede a la URL sites.google.com/site y allí se puede construir un sitio web. Después de que se tenga el sitio web, se ingresa a él y en la parte superior derecha hay una opción en forma de dentado. Allí se le da clic, se despliega un menú y se ingresa la opción administrar sitio. Para que esto funcione debemos ser los propietarios del sitio y estar autenticados con la cuenta de Google o de Gmail. Después de que damos la opción anterior, entonces el paso 2 es añadir una secuencia de comandos o editar una secuencia de comandos. En la imagen que se ve en la presentación, al lado izquierdo aparecen las secuencias de comandos y ya cuando se da clic allí se puede editar cualquiera de las existentes o se puede añadir una nueva. Esto depende de lo que queremos hacer. Si se toma la opción de crear una nueva secuencia de comandos, entonces se puede seleccionar unos tipos especiales, como por ejemplo crear un proyecto en blanco, crear una secuencia de comandos para una aplicación web, crear una secuencia de comandos asociadas a Google Drive, a una hoja de cálculo, a los documentos, a un formulario, al correo Gmail, al calendar o a un sitio web. Entonces están estas alternativas. Igualmente existen unos tutoriales con los cuales se puede mirar cómo hacer aplicaciones o cómo hacer algunas aplicaciones ya desarrolladas por Google. Después de seleccionar el hecho de que se va a crear una nueva secuencia de comandos o que se va a editar alguna existente, entonces ya se pueden agregar archivos a esa secuencia de comandos. Es decir, una secuencia de comandos puede estar formada por diferentes archivos. En este caso, los archivos de secuencia de comandos se dividen en dos, que son los archivos HTML y los archivos que contienen el código. Un detalle importante es que los HTML soportan la vista, es decir, soportan todas las etiquetas HTML, los CSS, los JavaScript, los jQuery, mientras que los archivos de secuencia de comando propiamente dichos siempre están del lado del servidor y manejan la lógica de programación. Por lo tanto, tenemos que entender cómo funciona JavaScript y las opciones que ofrece Google para este desarrollo. En este caso se puede ver una presentación HTML, el nombre lo puede cambiar el usuario, simplemente la extensión HTML la coloca automáticamente el AppScript y con él se puede utilizar todos los tags de HTML. Como habíamos dicho en la presentación anterior, hay etiquetas que no se soportan como los iframes y otros JavaScript embedidos, pero en general soporta la mayoría de tags HTML5, CS5, jQuery inclusive y otras plataformas para hacer código en el cliente no intrusivo. Otro de los archivos utilizados en AppScript son los GS, son los archivos que van en el servidor y son los que llevan la lógica potente de la aplicación o del negocio. En este caso se puede tratar de acceder a hojas de cálculo y utilizar estas como bases de datos.
En el código que se está mostrando en la presentación, justamente se está tratando de acceder a una hoja de cálculo a través de la instrucción Spreadsheet APP y se obtiene el libro con el cual se va a trabajar a través del GetSheet.by.name. La idea es utilizar como una base de datos corta, más bien como un manejador de archivos, a las hojas de cálculo para que estas almacenen la información del usuario, pero no puede superar 65.535 registros, que es el límite de cada hoja de cálculo. Por lo tanto hay que tener algunos cuidados, algunas restricciones, y lo ideal cuando se va a manejar un número superior a estos registros es utilizar bases de datos externas. Incluso se puede utilizar bases de datos en la nube como SQL a través de los servicios de Google. Uno puede crear muchos archivos tanto de la presentación como de la lógica del negocio. Todos estos deben interactuar entre sí para poder conformar la aplicación que se desea resolver. Sin embargo, después de que la aplicación está hecha, esta se debe publicar o de alguna manera se puede poder permitir el acceso a esta. En el caso concreto de este tutorial se está tratando de mostrar cómo utilizarla a través de un sitio web. Por lo tanto, se debe ingresar al script y en el script se le debe dar clic en el icono publicar y allí implementar como aplicación web. Después de que se coloca implementar como aplicación web, si es la primera vez se debe guardar la primera versión del proyecto. Allí va a aparecer la opción, pero es muy importante identificar la opción que dice ejecutar la aplicación como. Lo ideal es que se ejecute o como el usuario que está creando la aplicación, es decir, que cualquiera que lo accede va a ejecutarlo como él, o que la persona que lo acceda la ejecute como la persona que es decir, con el correo electrónico o la cuenta que está accediendo al servicio. Esto dependerá del tipo de aplicación y de las formas en que se manejen. Para el caso puntual se ejecuta con la opción del que lo creó, y quien tiene acceso a la aplicación se le puede hacer que solamente la persona que la construyó o cualquier persona sin necesidad de que se autentique. Hay que explorar estos detalles con más ahínco en la página de AppScript de Google. Después de que se ha construido, entonces se debe acceder al sitio web, al Google Sites. Se debe dar clic en insertar y allí se debe seleccionar la opción AppScript. Esta es una de las formas en las cuales se puede hacer consumo del servicio construido. Puede suceder que cuando ya se haga todos los pasos anteriores y se ejecute la aplicación, el sistema pida permiso, es decir, que no tenga permiso de Google. Por lo tanto, debemos devolvernos a nuestro script y debemos ubicar el archivo GS donde tenemos la función doGet. Esto no lo hemos explicado, pero es muy importante entender que la función doGet es por donde inicia la aplicación, es propia del sistema y se requiere para que este funcione como aplicación web. La ubicamos, la seleccionamos y le decimos ejecutar. Es muy probable que cuando ya le demos a ejecutar en el script, como lo estamos mostrando en la imagen, entonces salga otro mensaje que pida autorización. Allí le damos la autorización y con esto queda resuelto el problema. Este tutorial va dirigido a todos los desarrolladores de software. No podemos decir que a cualquier persona, porque de todas maneras se les requiere una lógica para poder construir estas aplicaciones. Lo ideal es al menos conocer un lenguaje de programación y entender algo de algoritmia básica. Después de esto es importante conocer algo de HTML y aplicarlo a través de JavaScript. A través de los tutoriales y la práctica se pueden desarrollar aplicaciones muy robustas y muy bonitas. Básicamente con la técnica se puede construir software. La idea básicamente es utilizar la tecnología de Google, en este caso AppScript, para automatizar procesos tanto a nivel personal como a nivel industrial. Hay que tener en cuenta lo que se había dicho del almacenamiento de información y en caso tal utilizar bases de datos externas o bases de datos en la nube. Se pueden hacer aplicaciones muy robustas tipo RIA, Rich Internet Application, para hacer aplicaciones robustas donde el cliente tenga todo el control. Bueno, en resumen, la técnica utilizada se llama AppScript. Es una técnica para construir software a través de la nube utilizando a Google. No hay que hacer un gasto de dinero, excepto si se van a construir aplicaciones ya muy robustas en cuanto a almacenamiento de información o si se requieren anchos de banda importantes. Básicamente se puede hacer construyendo una aplicación a través de Google Sites, comprando un dominio para que quede la aplicación mejor contenida, y ya a través de AppScript utilizar la información almacenada en el Drive o en el Calendar o en el propio Gmail para automatizar procesos.